Ancha munasqa wayqipaniykuna, kunankuti rimarisun sonqonchis ukumanta pacha. Iniciamos nuestra conversación con una pincelada de política internacional que nos duele a todos como humanos. Se sabe que actualmente hay más de 60 conflictos armados en el mundo. Entre Rusia y Ucrania hay un conflicto de más de un año. Rusia invadió por lo menos en parte a Ucrania. Y hay tantos muertos, sobre todo en los civiles. Y ahora el Medio Oriente. Es una historia larga la de estos dos pueblos, palestinos y judíos. Pero me hace pensar mucho cómo los judíos, que durante tiempos largos de la historia han sido errantes, que en la Segunda Guerra Mundial sufrieron lo indecible, el llamado Holocausto. Y me hace pensar pues que ahora que un grupo violento, terrorista de Palestina, pero no es todo el pueblo palestino, los ha castigado, con la violencia, ha hecho que haya muertes y todo, y que en Israel la respuesta sea, diríamos, también terrorífica, que no pueda haber por fin un encuentro, un diálogo para solucionar este problema. Es toda una historia larga de desencuentros, de tomar terrenos que eran de los palestinos. Y la historia hace ver cómo muchas veces uno que ha sufrido el maltrato de otros, al final también se vuelve maltratador. Como humano me siento totalmente dolorido y sin capacidad de no hacer nada, solo decir estas palabras, tratar de solidarizarme con todos los que sufren, que son los pueblos los que sufren. Sus gobernantes muchas veces encuentran las decisiones más equivocadas, porque no se está respetando las reglas de la guerra. Eso ya pasó. Es como con los delincuentes. Antiguamente los delincuentes, entre comillas, eran un poco compasivos. Te quitaban tu carro, te amarraban a ti, te llevaban unos kilómetros lejos y así amarrado te dejaban. Ahora no, ahora te matan primero y después se llevan tu carro. Como que estamos yendo a lo peor. Y eso como humanidad tenemos que cambiar. Vamos a continuar con el comentario de la teología de la liberación. Decíamos la vez pasada que esta teología tiene 3 desafíos, nos invita a 3 conversiones: conversión económica, conversión ecológica y conversión cultural, entre otras cosas. Y hablamos la vez pasada ya de la economía, como el Papa había dicho que la economía de la exclusión y de la inequidad mata. Pero vamos a ver ahora cómo esta economía de mercado busca también una especie de justificación ideológica o religiosa para sus actividades. La economía cobra una especial importancia en el discurso teológico cuando se comprueba, como dice el teólogo Julio de Santana, que el neoliberalismo actúa como una religión idolátrica. Y aquí podemos hablar de la llamada
teología de la prosperidad, en inglés Prosperity Gospel, porque fue en Estados Unidos en que se inició esta, diríamos, corriente teológica en las iglesias neopentecostales, que hacen ver a un Dios que quiere que sus fieles tengan una vida próspera. Ahí está, diríamos, la señal del poder y la fidelidad de Dios, según ellos. Quiere que sus fieles económicamente sean ricos, que sean físicamente sanos e individualmente felices. Entonces, el creyente, cuando ora, tendrá presente esos elementos y verá a Dios como aquel que hace realidad esos pensamientos y esos deseos. Entonces, Dios aparece con su poder, pero a nuestro servicio. La iglesia se muestra como el supermercado de la fe y la religión un fenómeno utilitarista, sensacionalista. Y esto nos hace recordar el sueño americano del cual se habla, el sueño estadounidense, es decir, mucha gente desde hace décadas y hasta ahora que piensa, siente, espera que Estados Unidos es como el país de las maravillas, donde va a encontrar todo, el lugar de las grandes oportunidades. Y aparece también que Dios, o sea, la predilección de Dios, se refiere a lo material y al enriquecimiento. Y los pastores de estas iglesias hablan mucho del dinero como señal de la bendición de Dios, ¿no? Utilizan algunos textos de la Biblia, etc. Y de pasada también enriquecen sus propias iglesias y dicen así, sin desparpajo, o con desparpajo más bien en este caso, dicen: si tú colaboras, si tú das el diezmo, si tú ayudas a tu iglesia, serás bendecido. Y si no, serás castigado. Todo eso tiene que ver con lo que voy a decir ahorita. Antes, Milton Friedman había dicho que la economía no se regía por principios morales. La moral no tenía nada que ver con la economía. Posteriormente, otros neoliberales como Cambesus y Novak han ido más allá y le conceden al mercado, como dijimos hace un rato, el estatus de religión y se ponen a interpretar pues a su gusto algunos textos bíblicos. Por ejemplo, en los Salmos, ¿no? El salmista varias veces le pide al Señor que no solo que lo libre de sus enemigos, sino que le dé todo lo que necesita y agradece por todo lo que tiene materialmente. Pero eso lo llevan estas gentes por un camino que hace que los empresarios lleguen a ser los nuevos profetas de esa religión. Los nuevos profetas que hacen posible el reino de Dios en la tierra. Y aquí vamos con la cita de un teólogo español, Juan José Tamayo, que dice: la religión del mercado tiene sus dogmas que deben aceptarse
sin discusión. Su Dios, el capital, en quien hay que creer. Sus lugares sagrados, los bancos que hay que frecuentar. Sus sacramentos, los productos comerciales que hay que consumir. Sus acciones sagradas, el sacrificio de la vida de los pobres y de la naturaleza. Y el autor concluye: la teología de la liberación desenmascara el carácter idolátrico de esta religión, porque Dios es el Dios de los pobres, no de los ricos. Y estas teorías tratan de mezclar todas las cosas y hacer creer a los explotadores de que lo que están haciendo no es malo. Siempre será mala la explotación. Y desde la teología de la liberación nosotros vamos precisamente a buscar la liberación de esa explotación y de la utilización de la religión. Y con esto, amigas y amigos, con el cariño de siempre les digo: Jamo Semana Kama y Kisin Kama.